Para continuar viendo la serie, sigan los enlaces mostrados en la descripción de este vídeo. El siglo XVIII fue una época de bailes, fiestas de carnaval, bufones y fuegos artificiales. La cuadrilla, un baile durante el cual los compañeros se cambian constantemente, era el más moderno. El gran imperio vivía bajo su propia inercia mientras sus gobernantes se reemplazaban en el trono como durante el baile. Fue una época de resoluciones palaciegas en Rusia. La Casa de Romano, episodio 4. Año 1727. Pedro el Grande ya había muerto hacía 2 años. El imperio que él creó todavía vivía como antes. Sin embargo, sonaron las primeras señales de alarma. Ese año se recaudaron 2 millones de rublos menos de impuestos. En los astilleros había barcos sin terminar. Había escasez de alimentos y equipos en el ejército. En los organismos estatales florecían la corrupción y el soborno. No había nadie para encargarse de ello. El Consejo Superior Secreto gobernaba el Estado. Consistía en un puñado de nobles que solo se preocupaban por sus propios intereses. Un adolescente de 12 años ocupó el trono. Capítulo 1. Pedro II Alexievich. Pedro II era el hijo del príncipe Alexei Petrovich y la princesa alemana Sofía Charlotte Braunschweig-Wolfenbüttel, nieta de Pedro I. Perdió a su madre a la edad de 10 días y a su padre cuando tenía 3 años. Su hermana Natalia, que era un año mayor que él, era su único pariente cercano. Tenía el título de Gran Duque y no era considerado como un heredero al trono, mientras que el emperador tenía a sus hijos Pedro Petrovich y Pavel Petrovich. Cuando ellos murieron, el Gran Duque Pedro Alexeyevich siguió siendo el único hijo varón de la dinastía Romanov. Pedro nació y creció en una atmósfera de total antipatía. Sus padres no se amaban, su abuelo no amaba a su padre y su padre no le amaba. Las niñeras negligentes le daban vino al bebé para evitar que llorara. Más tarde le fueron asignados los maestros. Sin embargo, también resultaron ser malos. El niño apenas podía hablar en ruso. Hablaba algo de alemán y algo de latín. Ese era todo su conocimiento. Sin embargo, a los 7 años estaba familiarizado con el estilo de vida y los entretenimientos de la juventud dorada. El joven Pedro no estaba interesado ni en el ejército ni en la flota. Solo le interesaba el entretenimiento. Eso no preocupaba a las personas que le rodeaban. Al contrario, era conveniente para ellos. Querían hacer de Pedro un zar de bolsillo. La pregunta era en el bolsillo de quién terminaría el zar. Para cuando Pedro II ascendió al trono, era Su Alteza Serenísima. Alexander Danilovich Menshikov resultó ser el más cercano a él. Era un amigo cercano y asociado de Pedro el Grande y su viuda Ekaterina, y la persona más influyente en el imperio en ese momento. Menshikov convenció a la moribunda Ekaterina, que le debía su poder, a firmar un testamento según el cual el gran duque Pedro Alexievich se convertiría en el heredero. Había una condición. Al llegar a la mayoría de edad, Pedro se casaría con la hija de Menshikov. De esa manera no habría límites a los poderes de Alexander Danilovich. Poco después de su coronación, Pedro, de 12 años, se comprometió oficialmente con María Menshikova, una joven de 16 años. La novia del emperador obtuvo el título de Su Alteza Imperial y un subsidio anual de 34.000 rublos. Pedro II no expresaba ningún amor a su novia. Le llamaba estatua de piedra y muñeca de porcelana en sus cartas.
Justo después del enfrentamiento, Menshikov instaló al joven zar en su palacio en la isla Vasilivsky para protegerlo de influencias innecesarias. Le asignó un maestro, el barón Andrei Ivanovich Osterman, el vicecanciller, viceministro de Asuntos Exteriores. Sin embargo, las lecciones del emperador no duraron mucho tiempo. De repente, Menshikov se puso gravemente enfermo. Mientras él no estaba cuidando a Pedro, entabló amistad con el joven rastrillero Iván Dolgorukov y abandonó sus estudios. Menshikov había estado enfermo durante 6 semanas. Durante ese tiempo, el emperador cayó bajo la influencia de la familia de los Dolgorukov. Instigado por sus nuevos amigos y unidos por su maestro favorito, Osterman, Pedro se mudó del palacio de Menshikov a Petergov y canceló su compromiso con María Menshikova. Más tarde, una comisión de investigación especialmente establecida acusó a Menshikov de malversar, le privó de todos los puestos, títulos, premios y le envió junto con su familia al exilio a la ciudad de Berizov, cerca de Tobolsk. Los príncipes Dolgorukov y el astuto Osterman tomaron el control del enorme país. El soberano Pedro Alexievich estuvo haciendo lo que más le gustaba: cazar. Para él no era importante cómo cazar ni qué perseguir. Lo principal era ir a un lugar con gritos, en una compañía de cazadores, amigos y perros, y luego celebrar sus éxitos en una marquesina de campo. Habría sido natural a su edad si no hubiera sido por beber constantemente. A nadie le importaba su salud, a excepción de su hermana Natalia. Ella era la única persona que realmente amaba al niño emperador y estaba tratando de sacarle del hábito de beber. Sin embargo, Natalia sufría de tuberculosis y pronto murió. Sin nadie que le detuviera, bebía por igual con sus guardias. Cualquier mujer estaba siempre a su servicio. El joven emperador estaba físicamente más allá de sus años y parecía mayor. Además, Pedro II se enamoró de su tía Isabel, la hija de Pedro. Sin embargo, nadie le permitiría a Pedro casarse con Isabel. Ante todo, la Iglesia prohibía categóricamente los matrimonios con parientes cercanos. En segundo lugar, el príncipe Iván Dolgorukov ya había elegido una novia para él, su hermana Ekaterina. Para evitar las protestas del emperador, le presentó al niño pruebas de que su querida tía Isabel estaba enamorada de un oficial del regimiento Preobrazhensky. Él dirigió su atención a la princesa Ekaterina Dolgorukova. Aceptó las reglas del juego de los demás jugadores de nuevo. Mientras que la corte estaba absorta por las aventuras amorosas, el país vivía bajo su propia inercia, casi sin control. Las finanzas estaban en caos. El ejército comenzó a desintegrarse. La postura internacional de Rusia estaba cayendo. Este es un extracto de los informes de los embajadores y espías europeos en la corte rusa. No tiene ningún sentido concluir ningún acuerdo aliado ahora. El zar solo piensa en los entretenimientos y la caza, mientras que los funcionarios piensan en cómo destruirse los unos a los otros. Todos viven tan descuidadamente que no está claro cómo un estado tan grande puede defenderse sin ningún tipo de apoyo. No había gobierno central. De hecho, ni siquiera el Consejo Secreto Superior funcionaba. El Consejo Superior Secreto fue establecido por Ekaterina I para ayudarle a gobernar el imperio, o para gobernarlo en lugar de ella, para ser más exactos. Oficialmente, el monarca la consideraba un cuerpo asesor, pero de hecho resolvía los problemas estatales más importantes. 6 nobles formaban el Consejo Superior en tiempo de Pedro II.
el conde Gravila Golovkin, los príncipes Golitsyn, Dmitri y Mijaela, los príncipes Dolgorukov, Vasily Vladimirovich y Vasily Lukich, y el barón Andrei Osterman. Pedro, un joven de 14 años, no tenía idea de la terrible situación de su país. Los príncipes Dolgorukov, el anciano Alexei Grigorievich, el joven Iván Alexievich, hacían todo lo posible para que no pensara en ello. Ellos tenían un objetivo claro: controlar completamente al emperador y usarle para llevar al país otra vez a los tiempos anteriores a las innovaciones de Pedro I. Pedro ya había acordado detener la construcción de la flota, transferir la capital de Petersburgo a Moscú. Solo quedaban unos pocos pasos. El 19 de noviembre de 1728, la princesa Ekaterina Dolgorukova fue anunciada como la prometida del emperador. En tan solo 11 días se realizó el compromiso solemne. Los modistas solo tuvieron tiempo de coser el vestido. Al entrar en el palacio, el carruaje de lujo de la prometida quedó atrapado en las puertas bajas. En la presencia de los guardias se cayó del techo al barro una decoración dorada, la corona imperial. Durante las 6 semanas anteriores a la boda, los príncipes organizaron entretenimientos constantes para no dejar que el emperador recobrara sus sentidos. El 6 de enero, 13 días antes de la boda, Pedro fue a la ceremonia de consagración del agua en el río Moscú. Pasó 4 horas de frío con una chaqueta ligera. Al día siguiente el emperador tuvo fiebre. Primero se consideró que era un resfriado. Sin embargo, resultó que la situación era mucho más grave. Era viruela. La viruela natural o negra, variola vera, fue un verdadero azote en Europa durante el siglo XVIII. A diferencia del cólera y la peste, no comenzó como una epidemia, sino que siempre había existido. Incluso había un dicho: solo unos pocos pueden evitar el amor y la viruela. El propósito principal del maquillaje decorativo, ampliamente utilizado no solo por las mujeres, sino también por los hombres, era enmascarar las cicatrices de la viruela. Cada año, más de 80 millones de personas, el 57% de la población de Europa, contraían la viruela y 1 de cada 6 pacientes moría. El estilo de vida del emperador adolescente arruinó completamente su salud. Además de un grave resfriado y de su inmunidad debilitada, la viruela progresaba rápidamente. En solo una semana quedó claro que no había esperanza para su recuperación. Los Dolgorukov estaban desesperados, sus planes se estaban derrumbando. Mientras el emperador se moría en el palacio de Lefortov decorado para su boda, sus amigos, los Dolgorukov, estaban celebrando reuniones frenéticas cerca pensando en la forma de mantenerse en el poder. Decidieron hacer que el emperador firmara un testamento según el cual el trono iría a la zarina, la gran duquesa Ekaterina Dolgorukova. Si hubieran tenido éxito con ese fraude, la dinastía gobernante de Rusia habría cambiado. Sin embargo, el emperador no tuvo tiempo para firmar el testamento. El 18 de enero, en la víspera de su boda, de repente volvió en sí y dijo: «Preparen los trineos, quiero ir con mi hermana». Entonces comenzó la agonía. Pedro II murió la noche del 19 de enero. Los 8 nobles que estaban resolviendo todos los asuntos estatales más importantes rechazaron el fraude de Dolgorukov con indignación. Los Romanov eran la familia legal del trono ruso. Si la línea masculina se interrumpía, debían dirigirse a la línea femenina. La línea de la sucesión al trono consistía en las 2 hijas de Pedro I,
Ana Petrovna e Isabel Petrovna, así como las 3 hijas de Iván V, hermano de Pedro, y su cogobernante, Ekaterina Ioannovna, Ana Ioannovna y Prasoya Ioannovna. Ana Petrovna se casó con el duque de Holstein, dio a luz a un niño, Karl Petra Ulricha, en 1728 y murió pocos días después de dar a luz. Ekaterina Ioannovna estaba casada con el duque de Mecklenburg y tenía una hija de 12 años, Elizabeth Caterina Cristina. Ana Ioannovna era la viuda del duque de Curlandia y no tenía hijos. Prasoya Ioannovna estaba casada con el general Dmitriyev Mamonov. Los nobles discutieron toda la noche sobre quién sería elegido. A las 6 de la mañana habían elegido a Ana, la duquesa de Curland. Ella tenía 37 años, había sido viuda durante mucho tiempo y vivía en una lejana ciudad de Mitau. Ella no tenía adeptos en Moscú, tampoco gozaba de grandes ingenios ni ambiciones. ¿Por qué no hacer de ella una emperatriz decorativa? Para evitar sorpresas, los nobles redactaron una lista de condiciones. Ana tuvo que firmar las condiciones antes de ascender al trono. Según esas condiciones, la emperatriz no tenía derecho a declarar guerras, a celebrar tratados de paz, a introducir nuevos impuestos, a disponer del tesoro estatal, a hacer promociones más altas que a los coroneles, así como a casarse y a nombrar a un heredero del trono. Solo el Consejo Secreto Superior podría hacer eso. La emperatriz solo podía disponer de su dinero de bolsillo y mandar a sus guardias de palacio. En la mañana del 19 de enero de 1730 se hizo el anuncio de la muerte del emperador Pedro II. Al mismo tiempo, una delegación fue de Moscú a Mitau. En 9 días, Ana Ioannovna firmó las condiciones. A partir de ese momento, el orden público en Rusia cambió. La oligarquía reemplazó a la autocracia. Ana llegó a Moscú. Fue recibida por los guardias, el regimiento Preobrazhensky. Ana se anunció a sí misma como la jefa del regimiento Preobrazhensky y dio audiencia a los oficiales. Resultó que todos en Moscú estaban profundamente indignados con las condiciones. Nadie se encontraba satisfecho de entregar el poder a un puñado de nobles. Los otros nobles se opusieron al Consejo Superior Secreto y los guardias se unieron a ellos. Ella sintió el poder. Reunió a los guardias y a la nobleza superior en la sala del palacio y rompió solemnemente las condiciones. Capítulo 2. Ana Ioannovna. En una semana el Consejo Superior Secreto fue despedido. En un mes, Dolgorukov y su hijo partieron al exilio a una ciudad siberiana de Beryusov, donde su enemigo jurado, Menshikov, había muerto un año antes. Ana ordenó coger del tesoro todos los objetos de valor que habían sido confiscados de Menshikov. Ella recogió joyas por un monto total de 23.000 rublos, algo así como 138 millones actuales. Llamó a un arquitecto joven y prometedor de los italianos rusificados, Bartolomeo Rastrelli, y le ordenó construir 2 palacios nuevos. Uno de madera para el invierno en el Kremlin y un palacio de piedra de verano en el río Yauza. Ella tuvo que instalarse en el nuevo palacio. El chambelán de Ana, Ernst Biron, siguió a Ana Ioannovna a Moscú. Ella vivía abiertamente con él como con un esposo. El hecho de que Biron estaba casado y tenía 3 hijos no le molestaba en absoluto. Su hijo más joven, Karl Ernst, probablemente nació de la propia Ana. Un poco después, la esposa oficial de Biron fue con sus hijos mayores. Juntos formaron una familia extraña pero unida de la nueva emperatriz rusa. La rutina diaria de Ana Ioannovna era la siguiente.
Tomaba su café alrededor de las 8. Trabajaba de 9 a 10, recibiendo ministros y firmando decretos. Más tarde cabalgaba con Byron en el picadero. Comía con Byron, su esposa y sus hijos alrededor del mediodía. Echaba una siesta durante 1 hora y dedicaba el resto del día a los entretenimientos. Anna Ivanovna miraba por la ventana durante horas, jugaba a las cartas con sus cortesanos o simplemente caminaba por las habitaciones del palacio. Un arma cargada estaba junto a cada ventana del palacio para que la emperatriz pudiera disparar a un cuervo en cualquier momento. Anna no solo disparaba a los cuervos, a menudo iba a cazar y era buena en la caza de oso. Sin embargo, estas actividades no eran los únicos entretenimientos en el palacio. Se pusieron en escena varias representaciones italianas, óperas y comedias del arte. Al mismo tiempo, a Anna Ivanovna le encantaba ver pelear a sus bufones y enanos. Los bufones aparecieron por primera vez en la corte rusa en los tiempos de Iván el Terrible. Alexei Mikhailovich tenía un bufón jorobado, inteligente y áspero, Baltasar, que era un gran jugador de ajedrez. Los bufones de Pedro I incluían al antiguo alférez del regimiento de Preobrazhensky, Iván Balakirev, quien asesoraba al zar en sus asuntos serios, y un exjudío que se convirtió al cristianismo, Jan da Costa, quien a menudo tenía discusiones teológicas con el zar. El instituto de bufones de la corte florecía bajo el gobierno de Anna Ivanovna. Además de Balakirev y da Costa, sus bufones incluían al músico italiano Pietro Pedrillo y unos nobles que fueron degradados a bufones: el príncipe Nikita Volkonsky, el príncipe Mikhail Golitsyn y el conde Alexei Apraksin. El equipo de entretenimiento también incluía a 10 enanos, la mujer Kalmik, 2 mujeres de la etnia Evenki y algunos lisiados. Pronto la emperatriz adquirió el gusto por las fiestas y comenzó a organizar eventos fascinantes, cenas para cientos de invitados, mascaradas con iluminación y fuegos artificiales. Lo único que ella no toleraba era beber. Hacía muchos años su joven esposo, el duque de Kurilyanda, murió de intoxicación alcohólica justo después de una boda, durante la cual trató de beber igual que Pedro el Grande. La emperatriz fundó el gabinete de ministros para resolver los asuntos del Estado. Era un análogo del Consejo Superior Secreto, pero con un personal diferente. Del equipo anterior, solo el astuto Andrei Ivanovich Osterman permaneció. Sin embargo, Byron, que obtuvo el título de duque de Kurilandia, sí que interfería activamente con el trabajo del gabinete. Uno de los ministros del gabinete, Artemy Volinsky, dijo: «La farina es tonta. Uno no puede obtener ningún decreto de ella. El duque hace lo que quiere ahora». Volinsky intentó oponerse a Byron, pero fue ejecutado bajo los cargos de intento de golpe de Estado. La sola idea de una revolución de palacio o una conspiración le sometía al pánico a Anna Ivanovna. Ella ordenó vigilar a Isabel Petrovna, la posible candidata para el trono. Restauró la Cancillería Secreta, un cuerpo de investigaciones políticas fundadas por Pedro y liquidadas por Ekaterina I. Los agentes de la Cancillería estaban en todas partes. Cualquier palabra descuidada podría conducir a un arresto, especialmente si se trataba de la vida personal de la emperatriz. En el transcurso de 10 años del gobierno de Anna Ivanovna, alrededor de 28.000 personas fueron torturadas en las cámaras de la Cancillería Secreta. 20.000 de ellos fueron enviados a Siberia y a Kamchatka. 5.000 desaparecieron. 2.000 murieron a causa de las torturas. Y más de 1.000 fueron ejecutados, incluidos 3 príncipes Dolgoruko. La gobernante también desconfiaba de sus guardias, especialmente del regimiento Preobrazhensky. Le pusieron en el trono, pero también podrían derrocarlo. Para oponerse al regimiento Preobrazhensky, Anna Ivanovna fundó un nuevo regimiento de guardias, Ismailovsky. Sus oficiales fueron reclutados de Livland y Kuriland.
Ana Ivanovna envió al regimiento Preobrazhensky más lejos de Moscú a una guerra con los turcos. La guerra culminó con el Tratado de Paz de Belgrado de 1739, a partir del cual Rusia ganó el Azov y algunos territorios de Ucrania en la margen derecha del Dnieper. Sin embargo, no tenía derecho a mantener una flota militar ni una comercial en los mares Negros y Azov. Las pérdidas del ejército ruso ascendieron a 46.000. Cerca de 6.000 de ellos murieron en batallas. El resto de los 40.000 perecieron por la mala organización del cruce, por el clima cálido y las malas condiciones del agua, y eso fue reportado a la emperatriz. Ana Ivanovna no se dejó enredar en esos problemas. Estaba contenta de que la guerra de 4 años hubiera terminado por fin. La emperatriz estaba ocupada trasladándose de Moscú a Petersburgo. Un terrible incendio tuvo lugar en Moscú en 1737. El Kremlin, Kitai-Gorod, la Ciudad Blanca, una parte de la Ciudad de la Tierra, casi todo dentro de los límites del anillo de bulevares de hoy en día se quemó hasta los cimientos. La Tsar Kolokol, la campana del zar, ya estaba en la fundición del Kremlin lista para ser levantada. Se incendió el andamiaje de madera. Los bomberos le echaron agua, pero estalló debido al cambio de temperatura. Fue entonces cuando Anienhof, el palacio de invierno de Ana en el Kremlin, se quemó. En 6 meses, la emperatriz ya estaba celebrando su cumpleaños en Petersburgo, en un nuevo palacio de invierno construido por Rastrelli. 138 apartamentos decorados con yeso y plafones pintorescos. El presupuesto anual de gastos de Ana Ivanovna era el siguiente. 260.000 rublos eran asignados para el mantenimiento de la corte del zar, 1.500 millones actualmente. 100.000 rublos, 600 millones para los establos del duque Virona. Y para pequeñas necesidades personales de la emperatriz, 42.500 rublos, 255 millones. El funcionamiento de la Academia de Ciencias con su imprenta costaba tanto como los imperdibles de Ana Ivanovna, alrededor de 47.000 rublos, 282 millones actuales. 10 veces menos dinero se dedicaba a la educación pública, 4.500 rublos, 27 millones. La emperatriz organizó la fiesta más cara y grandiosa para la boda de sus bufones en el Palacio de Hielo. Por capricho de Ana Ivanovna, su bufón de 53 años, Mikhail Golitsyn, se casó con una mujer kálmik de la corte, Avdotia Bazhininova, de 20 años. Esa fiesta supuso un gasto de 30.000 rublos. Una casa de bloques de hielo fue construida entre el almirantazgo y el Palacio de Invierno. Tenía 17 metros de largo y 3 metros de alto. 6 cañones de hielo y 2 morteros estaban de pie junto a la entrada. Había 2 delfines y un elefante en las puertas principales. Todo en el interior de la casa también estaba hecho de hielo. Antes de la boda hubo una fiesta de disfraces a lo largo de las calles de la ciudad, tocando cuernos y balalaikas. La pobre novia y el novio viajaron en una jaula especial montada sobre un elefante. Después de la boda les dejaron en la habitación del Palacio de Hielo bajo la guardia. Un embajador francés de la Jetardy informó: solo en este país uno puede ver tal entretenimiento. A la novia y al novio les llevaron a una casa de hielo. La casa fue calentada con paja. Un increíble brillo atravesó el hielo desde los 4 lados, así como desde el techo. Todo el mundo estaba fascinado con esa vista. La princesa Isabel Petrovna era la única persona a la que no le gustaba la diversión. Hacía tiempo que la emperatriz ya no se molestaba en ocultar su aversión por la joven y bella princesa. Además, los guardias amaban a Isabel. Ella bautizaba a sus hijos, ayudaba a algunos con dinero, pero lo más importante, era la hija de Pedro el Grande. Ana Ivanovna incluso planeó enviar a Isabel al monasterio fuera para que dejara de ser un peligro. Ana Ivanovna quería fortalecer la posición de la familia de su padre, Iván V.
el hermano de Pedro I el gobernante común en el trono. Ana anunció como heredero al trono al futuro hijo de su sobrina de 14 años, Elizabeth Caterina Cristina, al que ésta daría a luz un día en matrimonio con un príncipe. La joven se convirtió a la ortodoxia bajo el nombre de Anna Leopoldovna. A los 20 años estaba casada con el duque de Brunswick-Anton Ulricha, que fue convocado a Rusia particularmente para este propósito. Y pronto la pareja tuvo un hijo, Ioan Antonovich. En cuanto éste cumplió 2 meses, Ana Ioannovna se puso muy enferma. Se agravó su antigua nefrolitiasis. Comenzó una inflamación. 2 semanas después del primer ataque, el 17 de octubre de 1740, Ana Ioannovna, de 47 años, murió. Antes de su muerte firmó un testamento, según el cual el duque de Kurland, Ernst Johann Biron, fue nombrado regente del emperador menor Ioan Antonovich. La población rusa guardó un mal recuerdo de Ana Ioannovna. Su gobierno se considera sombrío y oscuro. Los bufones, los alemanes y la cancillería secreta. Sin embargo, durante el tiempo de Ana Ioannovna, San Petersburgo comenzó a asumir su aspecto actual. La Catedral de Pedro y Pablo, el edificio de los 12 colegios, el gabinete de curiosidades, así como la mayoría de las fuentes y esculturas de Peterhof se crearon en los años 30 bajo los proyectos de los grandes italianos Rastrelli y Tresini. Al mismo tiempo, el teatro musical italiano apareció en Rusia. La imprenta de la Academia de Ciencias estaba publicando el periódico Las Noticias de San Petersburgo, las adiciones históricas y geográficas anuales al boletín, etc. Trediakovsky y el joven Lomonosov ya estaban escribiendo sus odas. La emperatriz misma no estaba interesada en eso. Ella era una terrateniente común, Ana Ioannovna, que obtuvo el trono del Imperio ruso por pura casualidad. En solo 2 semanas después de su muerte, todas las reglas y planes de la corte que ella diseñó colapsaron como un castillo de naipes. El duque de Kurland, Ernst Johann Biron, el antiguo favorito todopoderoso, no satisfizo a nadie como regente del pequeño emperador. Los guardias interfirieron nuevamente. La noche del 9 de noviembre de 1740, el mariscal de campo Burkhard Christoph Minich y sus 80 guardias irrumpieron en el palacio de invierno y bloquearon todas las entradas y salidas, y enviaron al ayudante Manstein a captar a Biron. Según Manstein, el duque estaba durmiendo pacíficamente. Cuando le despertó, Biron trató de esconderse debajo de la cama. Sin embargo, los soldados le arrastraron afuera. Deseando liberarse, agitó sus puños a derecha e izquierda. Los soldados respondieron a sus golpes con las culatas de sus armas, le ataron las manos y le llevaron desnudo a la caseta de vigilancia. Le llevaron a través de las cámaras donde todavía estaba el cuerpo de Ana Ioannovna en su ataúd. A las 6 de la mañana tuvo lugar un cambio de poder en Rusia. La madre del bebé emperador, una joven de 21 años, Ana Leopoldovna, se convirtió en regente. Durante varios años, Ana había estado enamorada de un mensajero sajón, el conde Linnart. La gente vio un nuevo Biron en él. Preparándose para ocupar el puesto de un ex chambelán en la corte rusa, Linnart se fue a Sajonia por un tiempo para arreglar sus asuntos allí. Sin embargo, mientras viajaba, el trono ruso cambió de manos otra vez. La hija de Pedro I, la princesa Isabel, tomó las riendas del gobierno. Mucha gente conocía la conspiración a favor de Isabel. Los cortesanos informaban a Ana Leopoldovna al respecto todos los días. Sin embargo, ella desestimaba esa información descuidadamente. Por fin tomó la decisión de hablar seriamente con la princesa. Su competidora era 10 años mayor y era su prima. Esa conversación actuó como catalizador.
Isabel se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Un día convocó a unas pocas personas de confianza, se puso una coraza dorada sobre su vestido de desfile y llegó a las casernas del regimiento Preobrazhensky. ¿Os acordáis de quién soy hija?, preguntó Isabel. ¿Estáis listos para morir por mí? Sí, madre, gritaron los granaderos emocionados. Entonces Isabel fue al asalto del Palacio de Invierno. Los guardias de palacio se posicionaron con la hija de Pedro el Grande. Isabel entró en el dormitorio de Ana Leopoldovna. Prima, es hora de levantarse. Envió guardias a la guardería del bebé Iván Antonovich. La nueva emperatriz les prohibió estrictamente despertar al bebé. Ella tomó a Iván Antonovich en sus brazos, le besó y dijo: «Pequeño, no tienes la culpa de nada». Nadie sabía qué hacer con él. Isabel abandonó el Palacio de Invierno con el bebé en sus brazos. Capítulo 3. Isabel Petrovna. El bebé emperador Johann VI Antonovich se convirtió en una especie de máscara de hierro. Pasó toda su vida en aislamiento, primero en Oranienburg, luego en Jolmogory y luego en una celda solitaria de la fortaleza de Schliesserburg bajo el nombre de recluso sin nombre. Durante todo el período de su detención tenía completamente prohibido incluso comunicarse con sus guardias. A los 24 años murió cuando el alférez Mirovich intentó liberarle de su sufrimiento. Sus padres pasaron el resto de sus vidas bajo la guardia en Jolmogory para que nadie tuviese la tentación de restaurar a su familia en el trono. Sin embargo, justo después de la revolución del palacio, nadie sabía qué hacer con el bebé derrocado y su familia. Isabel tenía otros problemas. Antes de nada anunció que iba a restaurar todas las reglas y el instituto estatal establecido por su padre Pedro el Grande. El Senado reanudó su trabajo como cuerpo legislativo y judicial superior. El Consejo de Ministros fue despedido. Posteriormente, Isabel vigilaba estrictamente a sus asesores para que ninguno se atreviera a usurpar demasiado poder y, Dios no lo permita, imponer su opinión sobre la emperatriz. No fue casual que durante la coronación, que fue extremadamente solemne y extravagante, Isabel se convirtió en la primera monarca rusa en coronarse a sí misma. Los residentes extranjeros que le ayudaron con la revolución del palacio estaban decepcionados. Isabel no iba a bailar al son de nadie. Una vez que ella interceptó una carta de su viejo amigo, el mensajero francés Yetardy, en la que escribió sobre ella: «La mera idea de la política le asusta, debilidad e inestabilidad. Esta es la esencia de las obras de la emperatriz». El marqués fue deportado del país en 24 horas. La nueva emperatriz no olvidó a quienes le debía su corona. Los guardias. Isabel Petrovna confiaba en los guardias elegidos, los llamados Leibguardias, para que le protegieran. Los Leibguardias eran una unidad militar de élite que consistía en 300 granaderos y otros 64 oficiales que pusieron a Isabel en el trono. Estos guardias podían hacer lo que quisieran. Eran malos guardias. Solían emborracharse de servicio, podían quedarse dormidos o incluso abandonar sus puestos. Sin embargo, la emperatriz les perdonaba cualquier cosa. Sus oficiales eran amigos y personas cercanas, incluidos los hermanos Pedro y Alexander Zhuvalov y Alexei Razumovsky. Alexei Razumovsky no era senador, no dirigía ningún establecimiento. Podría haberse convertido en la persona más influyente en el Estado si lo hubiera querido. Sin embargo, era bondadoso y carente de ambiciones. Él aseguraba la felicidad personal de la emperatriz. Era hijo de un cosaco de la aldea de Limizhi por Chernigov. Razumovsky nunca estuvo interesado en la política, pero él siempre estaba al lado de Isabel. Era bondadoso, tranquilo y confiable. Se amaban mucho y eran muy felices. Razumovsky le inspiró a Isabel el gusto por la cocina ucraniana.
Sus chefs cocinaban borscht con ajo y albóndigas para ella casi todos los días. En general, a la emperatriz le encantaba comer bien y tenía ciertos hábitos alimenticios. Por ejemplo, ella podía beber un vaso de vodka con rábano, permitirse algo graso por la noche y tomar mucho café. El cafetero personal de Isabel, Karol Sievers, se vio obligado a seguirle a todas partes para prepararle el café. La emperatriz adoraba los dulces. Los confiteros contratados en Francia e Italia erigían construcciones fantásticas, con dulces, pasteles y mermeladas. Durante los bailes, las mesas se doblaban por el peso. El estilo de vida de la emperatriz no era muy saludable. Al igual que su madre, Caterina I, Isabel era un ave nocturna. Para ella era difícil quedarse dormida después de los bailes. Además, temía que hubiera una toma de poder nocturno. Isabel nunca se iba a dormir a la misma habitación 2 veces seguidas. Había trabajos de reparación constantes en sus cámaras. Cortaban nuevas puertas y ventanas en las paredes, movían las escaleras de sitio, todo para confundir a los potenciales conspiradores. La agenda semanal de la corte se registraba en forma de decreto especial. Los lunes se tocaba música de baile en el palacio. Los miércoles música italiana. Los martes y los viernes daban representaciones teatrales. Isabel era aficionada a los bailes y a las mascaradas y podía bailar toda la noche. Le encantaba organizar mascaradas, a las que los hombres tenían que asistir vestidos con ropa femenina y las mujeres con ropa masculina. Todos los participantes de tales mascaradas se veían graciosos e incómodos, a excepción de Isabel misma, que tenía piernas esbeltas. La emperatriz era muy hermosa y cultivaba su belleza. Todos tenían que admirarle. Ninguna de las damas de la corte se atrevía a superar a la emperatriz en nada. Si una dama de honor decoraba su cabello de manera agradable, Isabel personalmente podía cortar la decoración con un mechón de cabello. Había un dictado de moda en la corte. La emperatriz emitía decretos regulares sobre lo que la gente debía ponerse para los bailes y fiestas, con una descripción de cortes, colores y decoración. Todos los comerciantes que importaban telas caras del extranjero se veían obligados a mostrárselas a Isabel, y ella elegía las mejores. El armario de la emperatriz incluía unos 15.000 vestidos, unos miles de zapatos y 2 cofres de medias de seda. El estilo rococó estaba de moda, con camisas hinchadas como en Versalles, cinturas delgadas atadas en corsés y enormes faldas en marcos de ballenas. Con la ayuda de Signons, las damas construían peinados increíblemente complejos, de hasta 60 centímetros de altura, con forma de sombreros extravagantes, macizos de flores e incluso barcos y molinos de viento. Se ataban pequeñas botellas de agua a los peinados, con flores vivas en ellos. Se recomendaba cubrir tal peinado con una gorra de dormir para evitar que los piojos entraran en el cabello. La emperatriz necesitaba un entorno decente para su belleza. Aquí es cuando el genio de Rastrelli Jr. resultó útil. El hijo del famoso escultor Bartolomeo Francesco Rastrelli se convirtió en casi el único arquitecto en la historia de Rusia, cuyas ideas valientes y proyectos caros se confiaban al máximo en tiempos de Isabel. Él construyó el nuevo Palacio de Invierno, la Catedral Smolny, el Gran Palacio en Peterhof y el Palacio Tsarskoye-Selo. La construcción costó una barbaridad, 1.600.000 rublos, algo así como 9.600 millones en dinero moderno. Solo la mitad de los impuestos llegaba al tesoro. Los oficiales robaban el resto. El Estado carecía de monedas. La Casa de Moneda trabajaba sin parar. La gente no creía en la vida tranquila, por lo tanto guardaban monedas de plata en sus bolsas de dinero.
había alrededor de 54 millones de monedas, pero la gente tenía miedo de gastar el dinero. Industrias enteras, por ejemplo, el negocio de la sal, que era extremadamente rentable en ese momento, estaba bajo el monopolio de funcionarios influyentes como Pedro Zhuvalov. La corrupción alcanzó alturas increíbles. Casi todos los ministros de Isabel obtenían salarios adicionales de los países extranjeros. Entre los que servían a los extranjeros figuraban el canciller Alexei Petrovich Vyzhyutin-Rayumil y el vicecanciller Mikhail Ilarionovich Vorontsov. De acuerdo a las palabras de la joven Ekaterina II, esta se vendería al primer mejor comprador. La gobernante necesitaba dinero, por lo que estaba feliz de firmar las llamadas convenciones para los subsidios. Según esos acuerdos desiguales, Rusia entró en esta o aquella guerra apoyando a un Estado que le ofrecería subsidio. Sin embargo, Rusia no tenía derecho a participar en el Tratado de Paz, lo que apenaba profundamente a Isabel. Isabel Petrovna firmó una orden para abolir la pena de muerte. Una generación entera creció en un país donde las personas no eran ejecutadas y donde un látigo no podía tocar a un noble. Lenta pero seguramente se estaba desarrollando el comercio interno. Se abrieron los primeros bancos y comenzaron a ofrecer préstamos al 6% de interés anual. El número de empresas industriales se multiplicó por 4. Se produjeron 2 millones de pots de hierro fundido. Más de la mitad del hierro se vendió en el mercado externo. La población del estado aumentó en 5 millones en un cuarto de siglo. La proximidad de la vejez preocupaba mucho a Isabel. Cuando el maquillaje y las cremas dejaron de ayudar, sucumbió a un medio más fuerte. Se enamoró de su paje de cámara, Iván Zhuvalov, que era 18 años más joven que ella. La infatuación se convirtió en amor verdadero. Razumovsky fue de los primeros en entender todo. Sin escándalos en su relación, se retiró a una de sus propiedades. El nuevo favorito era como el viejo. Era tranquilo y bondadoso, absolutamente leal a su emperatriz, además de que no exigía ni dinero ni posiciones, ni interfería en su política. A diferencia de Razumovsky, Zhuvalov era culto. Era amigo por correspondencia del filósofo francés Helvétius y su objetivo en la vida era mejorar el nivel de la educación y la cultura rusas. Debido a su influencia, Isabel firmó una orden sobre la fundación de la Academia de Arte y la Universidad de Moscú. Sin embargo, la vida de la alegre emperatriz consistía no solo en bailes. Ella tenía otra pasión que estaba muy de moda en ese momento: la política exterior. En los años 40, el beligerante rey de Prusia, Friedrich II, quiso desempeñar un papel destacado en la política europea y dictar su voluntad a todos. Los estados continentales más grandes se opusieron a él. Se fundó una coalición que era 2 veces más poderosa que el rey prusiano. Consistía en María Teresa, la emperatriz de Austria, Isabel, la emperatriz de Rusia, y Madame Pompadour, la favorita del rey francés. Friedrich, que era misógino, brillaba con ingenio inventando nombres para la coalición antiprusiana. El más decente de esos era la Unión de 13 Nahuas. Las damas enojadas comenzaron una guerra que pasó a la historia como la Guerra de los 7 años y se convirtió en una de las guerras más grandes de Europa. Rusia entró en la guerra justo después de Austria en 1757. Algunas batallas en el este de Rusia hicieron que Friedrich dijera: no es suficiente matar a un soldado ruso, uno también le tiene que derribar. Los soldados rusos casi destruyeron su ejército. Prusia Oriental obtuvo el estatus de la provincia rusa. Su población juró lealtad a la nueva emperatriz. 3 años después del comienzo de la guerra, las tropas rusas tomaron Berlín durante un corto tiempo. Al año, la situación de Friedrich se volvió catastrófica. Sin embargo, de repente las acciones militares se detuvieron.
Isabel de repente sintió que estaba muriendo. Toda su vida había temido la palabra muerte. La emperatriz confesó sus pecados y recibió la comunión. Se despidió de sus parientes y allegados. Ella dio su último consejo al heredero Pedro Fyodorovich y su esposa Ekaterina: sed amigos. Al día siguiente, en Navidad, Isabel murió. Fue colocada en el ataúd con un vestido plateado con mangas de encaje, con una corona de oro en la cabeza, tranquila y hermosa, casi como en sus años jóvenes. Las personas presentes en el funeral se sorprendieron al presenciar el extraño comportamiento del nuevo emperador Pedro Fyodorovich. Caminaba demasiado lento, o corría, hacía muecas y se reía. La gente susurraba que él había retirado las tropas de Prusia y ya le había ofrecido a su ídolo, el rey Friedrich II, que concluyera un tratado de paz sin concesiones y contribuciones. La gente dudaba de la cordura del nuevo gobernante. Les preocupaba que un lunático en el trono pudiera causar estragos en el país. Una cosa era cierta: las fiestas interminables de la brillante Isabel ya eran parte del pasado. Y algunas personas vieron a la esposa de Pedro III, la joven Ekaterina Alexievna, y pensaron, tal vez esa gran época debería prolongarse. Pero reemplazando a un emperador loco con una joven emperatriz,